Hola, yo soy Carolina Autón, ayudante de cátedra de segunda, digamos ayudante alumna de la profesora Marisa Gallo. La cátedra es Historia del Arte 3, abarca siglo XVIII y siglo XIX. Y bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es hacer nuestro primer práctico. Nosotros en la cátedra lo que tratamos es de buscar estrategias para que ustedes puedan ir leyendo y que puedan ir comprendiendo lo que leen, ¿sí? Y que las lecturas pasen a ser algo importante. O sea, para que ustedes puedan comprender los procesos históricos, es necesario que le dediquen una vez a la semana, mínimo, una vez a la semana es medio poco en realidad, pero que le dediquen un tiempo considerable a la semana a la lectura de los textos que nosotros vamos a ir pidiendo, ¿sí? En este caso, nosotros seleccionamos 3 textos para que ustedes puedan comprender de qué se trata el periodo que es finales del siglo XVIII. Cuando hablamos de finales del siglo XVIII, estamos hablando de un periodo que tiene que ver con la Revolución Francesa, también con lo que viene acarreando la Revolución Industrial, y nosotros pretendemos que ustedes puedan más o menos aproximarse a ese momento particular que está atravesando Francia. El siglo XVIII va a estar atravesado por una revolución industrial que ya había comenzado en Inglaterra, ¿no? y que viene como complejizando un poco la situación económica de toda Europa y de Estados Unidos. Y a su vez todo esto va a desencadenar lo que va a ser la Revolución Francesa, ¿no? Por determinantes económicos muy fuertes que van a agudizar las diferencias de clase, que van a traer muchas complejidades socioeconómicas que nosotros queremos que ustedes puedan entender de qué se trataba ese periodo, qué era lo que atravesaban los seres humanos en ese momento, qué era para una persona vivir esos momentos. Entonces nosotros seleccionamos algunos textos en los que ustedes puedan ir más o menos adentrándose en la lógica que implicaba atravesar ese periodo y esos territorios, ¿sí? Porque no estamos hablando solamente de un momento de turbulencia socioeconómica, sino que los textos que seleccionamos también les van a permitir tomar conciencia de las complejidades que atravesaban los seres humanos en ese tiempo, ¿sí? Complejidades de vestimenta, de modos de entender la relación con el otro. Entonces nosotros comprendemos, creemos que es necesario que ustedes puedan tener un acercamiento profundo a esas particularidades. Así que es por eso que este primer trabajo práctico, lo construimos con la voluntad de que ustedes puedan tener ese acercamiento, y es un práctico de lectura dirigida, ¿sí? O sea, la lectura, ustedes con estas preguntas, que yo ahora les voy a ir explicando de qué se tratan las preguntas, van a poder ir acompañando la lectura. Si es que a ustedes se les vuelve compleja la lectura, son textos que nunca leyeron, que no conocían, que no están acostumbrados a leer este tipo de lectura, capaz que sí, capaz que vienen en otras cátedras ya han podido abordar autores de este estilo, pero nosotros armamos prácticos de lectura dirigida para que ustedes puedan acompañar la lectura de una manera más eficaz, más eficiente. Otro elemento que es importante y que ustedes tienen que tener a mano para entender un poco más la materia y para entender todos los cambios sociales, económicos y culturales que van a ir acaeciendo en estos periodos, es importante que tengan un mapa, ¿sí? Un mapa, o sea, ahora en el canal de YouTube de Historia del Arte ustedes van a encontrar que la profesora Silvia Tomás ya aportó un mapa en el que ustedes van a ir viendo, que ella también es una de las profes de la cátedra, nombré a Marisa, no nombré a Silvia, perdón. Bueno, Silvia puso un mapa donde ustedes van a ir viendo cómo es la modificación histórica que van a ir sufriendo los territorios a lo largo de la historia a través de las guerras, de los distintos pactos. Entonces van a ir viendo cómo se van modificando los territorios.
es muy necesario que ustedes vayan acompañando las lecturas con un mapa para que vayan tomando conciencia de qué pasaba en cada momento, ¿sí? Entonces ustedes con un mapa pueden ir viendo, bueno, tener una imagen de dónde está Norteamérica, de dónde está Inglaterra, dónde está los Países Bajos, dónde está Francia, dónde está Italia, España, todos estos países que entran en juego en este periodo que nos toca a nosotros, ¿sí? Y poder ir teniendo un poco más claro cuál es ese panorama geopolítico. El práctico lo dividimos en 3 autores, ¿sí? Que son 3 autores maravillosos, que estaría bueno que después de leer estos apenas apuntes de ellos tenga la posibilidad de explorarlos más allá. Uno es Hobsbawm, ¿sí? Hobsbawm es un historiador inglés que tiene una prolífica investigación en historia. Y bueno, nosotros elegimos un apartado de la era de la revolución, ¿sí? O sea, él en realidad es un historiador de revoluciones, realmente hace muchos análisis e investigaciones sobre revoluciones. Así que bueno, en la era de la revolución elegimos el capítulo 1, 2 y 3 para que ustedes puedan tomar conciencia de qué pasaba en Inglaterra, ¿sí? Y cómo el hecho material de cómo estaba constituida Inglaterra y cómo era el movimiento económico que se producía a partir de la revolución industrial va a ir desplazándose de diferentes modos en distintos lugares de Europa. Una de las primeras preguntas es: ¿por qué la posición de Inglaterra es única durante el largo proceso que se denomina revolución industrial? Bueno, yo no les voy a contestar la pregunta, pero la idea, bueno, es un poco esto, ¿no? Que empecemos a tomar conciencia, empezar a ver, a distinguir cuál es la particularidad de cada país. O sea, cada país va a jugar un rol, ¿sí? En esta batalla económica, política, cultural que se va a ir dando en estos periodos que son claves a la vez, porque cuando hablamos de capitalismo tenemos que tener conciencia que podríamos decir que gran parte de lo que entendemos por capitalismo se va a desarrollar, digamos, al calor de lo que es la revolución industrial, la revolución francesa y la revolución norteamericana, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa en Inglaterra? Ustedes tienen que leer este texto y la pregunta es para ordenarlos un poco a ustedes, ¿sí? Para que puedan enfocarse en Inglaterra, ¿sí? Para que cuando lean el texto no descuiden lo que está pasando en Inglaterra, ¿sí? Pues, ¿cuáles fueron las condiciones de trabajo y materiales que este proceso generó? Bueno, entonces, esto es interesante porque cuando hablamos de revolución industrial, por un montón de motivos se ve positivo y por un montón de motivos se ve negativo, ¿sí? Entonces, esto es algo interesante que ustedes puedan trabajar, ver, observar qué son los determinantes económicos, materiales que van a determinar que haya factores positivos y negativos en este periodo, y obvio, sin descuidar lo que está pasando en Inglaterra, porque es puntual, digamos, es nodal para entender la revolución industrial, ¿sí? Y después, ¿en qué condiciones se habría dado este factor? A ver, otra pregunta que me olvidé acá de citar es: según Hobsbawm, ¿cuál es el factor que determina un aumento imprevisto en las posibilidades de ganar dinero en el cuadro del siglo XVIII? Bueno, entonces acá es esto, es para que atendamos un poco a todos los factores económicos que van a empezar a desarrollarse a partir de la revolución industrial, ¿sí? Esto es un poco para que no descuiden lo que pasa en Inglaterra, para que no descuiden todos los elementos que va a aportar esta revolución industrial en cuanto a trabajo y en cuanto a condiciones humanas, que puedan poder registrar todos los elementos. ¿Qué pasa a nivel humano? ¿Qué pasa a nivel económico? Y a nivel social, ¿sí? A nivel político, ¿qué es todo lo que va a generar esta revolución industrial, ¿sí? Que va a tener como epicentro, claro, Inglaterra. Ahora acá nos encontramos con Habermas, Jürgen Habermas, ¿sí? El texto Modernidad, un proyecto incompleto. Este texto forma parte de una compilación que hizo Nicolás Casullo, que era un investigador argentino que se dedicó mucho a investigar cuál es la problemática entre modernidad y posmodernidad, ¿sí? Nosotros de esta compilación elegimos 2 textos, ¿sí? Uno es el de Habermas y otro es el de Marshall Berman, que también
que forma parte de esta compilación, pero que además el texto de Bergman es la introducción a su libro Todos los sonidos se desvanecen en el aire. Ahora voy a pasar a explicarles qué pasa con Habermas y qué pasa con este texto de Modernidad, un proyecto incompleto. Para hacer este pequeño, digamos, este pequeño artículo, Habermas lo que hace es un poco contextualizar qué pasa con la palabra modernidad y qué pasó con la palabra modernidad a lo largo de la historia, ¿sí? Y no solamente, sino a qué respondía ese término, ¿no? Ese concepto moderno. Que entender un poco de qué se trata el concepto moderno nos ayuda a entender qué pasa con esta modernidad, que es la que nosotros estamos analizando. ¿Y por qué digo esta modernidad? Porque Habermas va a hablar de un concepto que fue participando en determinados momentos de la historia. Como siempre estuvo este debate entre antiguos y modernos, ¿sí? Incluso él nos va a citar momentos que se remontan hasta la Edad Media. Entonces es un poco para que ustedes comprendan lo importante de ser modernos y sobre todo comprenderlo que este periodo que nosotros estamos analizando son los comienzos de esta modernidad que es la que estamos analizando. Entonces dice, Habermas relata brevemente cómo se despliega el término moderno en la historia. De la historia nos llega una expresión, antiguos y modernos. Comencemos por definir estos conceptos. Entonces él va a citar a un historiador, Hans Robert Haus, y entonces, bueno, nosotros ponemos en esta primera pregunta, la dividimos en cinco subpreguntas, ¿no? Entonces, la primera es describir con sus palabras el camino que Hans Robert Haus investigó. Esta es una pregunta muy fácil que cuando ustedes se ponen a leer el texto van a dar rápidamente con esto. Yo acá lo que les pido es que pensemos, ¿viste? Que no vayamos buscando las respuestas hacia esto está acá, porque justamente no son preguntas difíciles, son preguntas para que ustedes puedan lograr una mayor comprensión del texto, ¿sí? Una cosa, un texto no está leído con una sola vez, ¿sí? A un texto hay que leerlo por lo menos 2 o 3 veces para poder comprenderlo. Entonces, si bien las respuestas van a encontrarlas, porque no son respuestas complejas, sino que son justamente de un práctico de lectura dirigida para que ustedes puedan leer los textos con facilidad, la idea es que puedan comprender porque estamos leyendo autores que la verdad que son interesantes. Entonces, para que ustedes puedan tener un acercamiento más prolijo, vayamos más allá de responder las preguntas, ¿sí? Entonces, cuando encontremos la respuesta a cuál es el camino que va a desarrollar Hans Robert Haus, bueno, digamos, comprometámonos con eso. Después a la segunda, ¿qué quiere decir Habermas cuando se refiere a conciencia de una nueva época? Lo mismo, o sea, acá tenemos... Primero nos vamos a encontrar un poco a la investigación que va a hacer Hans Robert Haus y un poco vamos a estar hablando de este debate de modernos y antiguos. Después, cuando hablamos de la conciencia de la nueva época, esto es interesante porque es justamente lo que queremos nosotros desde la cátedra, que ustedes puedan entender cuál es esta conciencia que van a estar atravesando estas personas después de estar viviendo cambios tan drásticos, ¿no? Cambios tan complejos y también, o sea, tan dolorosos, porque estas revoluciones, por un lado, fueron muy positivas porque permitieron que las monarquías no detentaran más los poderes del modo que lo hacían, pero a la vez murió mucha gente, fue muy complejo, ¿sí? Después, el iluminismo francés cambió la relación con la antigüedad clásica y su confianza inspirada en la ciencia. Explicar las características y la relación entre el proyecto moderno y el proyecto del iluminismo. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? La relación que van a tener los iluministas y los modernos va más allá de una relación, ¿sí? Entonces esto es importantísimo para que cuando nosotros estemos viendo obras de arte y podamos entender la complejidad de las obras de arte de este periodo, nosotros vamos a estar analizando lo que va a pasar con el romanticismo y con el neoclasicismo. Si nosotros podemos comprender qué pasa con el iluminismo, qué le va a pasar a los románticos con el iluminismo, qué le va a pasar a los neoclásicos con el iluminismo, ¿sí? Y qué papel juega la modernidad frente a esto,
vamos a estar comprendiendo muchas cosas y eso es lo interesante, ¿sí? Por eso digo comprometernos con esas preguntas, con esas respuestas. Después, ¿cuál es la particularidad del modernismo romántico y qué características de este modernismo aún continúa vigente? Bueno, esta pregunta, ustedes cuando empiecen a leer el texto de repente van a toparse con parte de la respuesta, pero si siguen leyendo el texto van a encontrar que él va a seguir desarrollando parte de esta pregunta. Por eso digo, es interesante que nos podamos como comprometer con el texto y con las preguntas, porque cuando digo esto, ¿no? de la pregunta anterior, ¿no? Iluminismo y modernidad, ¿qué le pasa al romanticismo con el iluminismo? Bueno, esto es clave. ¿Por qué el modernismo romántico es de un modo y va a ser de una manera? ¿Y o sea, para que ustedes puedan comprender mejor esta pregunta, esto no está escrito, pero para que la puedan comprender un poco mejor, es clave que entiendan que la relación que tienen los románticos con el iluminismo es de una manera que va a determinar la producción, que después vamos a ir analizando en las clases siguientes, serán de modo virtual o presenciales, depende de lo que pase en esta era que también es compleja. Pero bueno, ¿y por qué aún continúa vigente? Bueno, esto es maravilloso porque justamente el romanticismo va a plantear un montón de cosas que el modernismo romántico va a plantear un montón de cosas que son interesantes para ver en qué modo todavía se siguen reflejando. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan ir transitando estas preguntas y estas respuestas. Y después, ¿de dónde se extrae el testimonio verdaderamente moderno? Bueno, lo mismo, ¿sí? Lean el texto, comprométanse, adéntrense y bueno, y vamos a ir viendo con qué se empiezan a encontrar. Las preguntas no son difíciles, no estamos haciendo un práctico imposible, sino que es totalmente abordable. Y la idea es que ustedes puedan encontrar las respuestas fáciles, pero van a tener que leer el texto completo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ir a la segunda pregunta de Habermas. La segunda pregunta sobre Habermas, en la modernidad, un proyecto incompleto, dice: la modernidad estética se caracterizó por actitudes que tienen su eje común en una nueva conciencia de tiempo. ¿Qué hechos son relevantes para que el moderno se refiera al pasado con un lenguaje abstracto? Desarrolle la complejidad en la relación del moderno con el tiempo. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Vayamos como, entendiendo estos procesos nuevos que van a ser totalmente, ustedes ya hicieron las materias anteriores donde vieron lo que era Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento, Barroco, entonces manierismo, entonces más o menos ustedes ya saben qué pasaba en esos periodos. Entonces ahora de repente nos encontramos con un momento en el que podemos hablar de un pasado abstracto, donde podemos hablar con otros elementos. Entonces la idea sería que ustedes puedan empezar a ir a rescatar estos elementos que son propios y particulares de este nuevo momento que vamos a atravesar. Después Habermas dice: la modernidad se revela contra la función normalizadora de la tradición. Describir con sus palabras la rebelión de la modernidad. Esto me parece clave. La modernidad tiene cosas que son muy rescatables y muy interesantes, muy maravillosas. Entonces, si podemos rescatar esos hechos clave, vamos a poder valorar un poco más todo lo que hicieron estos artistas, ¿no? En sus diferentes variedades estilísticas, pero al rebelarse contra esta función normalizadora. Me parece que que es interesante que puedan ir ahí a ver un poco, rescatar y después caracterizar qué cambio generó el proyecto de una modernidad estética, en especial a mediados del siglo XIX. Lo mismo esto, chicos, la modernidad estética. En este periodo, finales del siglo XVIII, nos vamos a encontrar con un montón de iluministas que van a ser tratados estéticos, ¿sí? Pero vamos a encontrarnos en el siglo XIX con una propuesta estética que va a ser escandalosamente diferente. Entonces, es interesante que también podamos ir viendo qué pasaba hasta antes de mediados del siglo XIX, ¿sí? Podamos hacer un bloque conjunto de eso y hacer una lectura hacia mediados del siglo XIX. Bueno, hasta acá terminamos con Habermas. Bueno, y ahora vamos a hablar de Marshall Berman, del Brindis por la Modernidad. Es un texto hermoso, no sé si es maravilloso. Así que bueno,
ese texto lo pueden leer o en el debate modernidad-posmodernidad o todos los audios se desvanecen en el aire en el caso de que quieran tener, digamos, los textos. Si no están, están subidos digamos, a los PDF los estamos subiendo al Classroom y bueno, también por Facebook, en el usuario que tenemos en Facebook, en el grupo de Facebook de Historia 3 también lo pueden encontrar. Bueno, sí, o sea, justamente para todo esto que venimos hablando, Berman hace un análisis que es impecable, que es muy bello. Hicimos la primera pregunta, dice, desarrolle a qué llama Marshall Berman modernidad y cómo se insertan las personas dentro de esta experiencia. Relate las particularidades que conlleva la modernidad y ser modernos. Cuando ustedes agarran el texto de Berman va a hacer divisiones. El problema con estas divisiones es caer en esquematismos. Si nosotros caemos en esquematismo y es más complicado, ¿sí? Así que no piensen que las diferencias tienen que acordárselas como definiciones de diccionario, porque no se trata de eso, ¿sí? Un segundo, a ver si lo encuentro. ¿A dónde lo tengo? ¿Dónde estamos, señor Berman? Acá. Entonces dijimos, ¿qué cosa? Las particularidades que conlleva la modernidad y ser modernos. ¿Sí? Entonces él dice, habla de experiencia del espacio, del tiempo, del ser y los otros, las posibilidades y los peligros a los que llamaré modernidad. Vamos a ir tratando de entender qué pasa y cómo se van relacionando estos conceptos, ¿sí? Entonces cuando ustedes respondan, lo mismo que repetía hasta hace un ratito, vayamos más allá de la respuesta, ¿sí? No pensemos en definiciones de diccionario, ¿no? Acá dice modernidad es... No, o sea, sí, tenemos que extraerlo de acá, del texto, pero acuérdense que esto es lectura dirigida, esto para que ustedes puedan comprender un poco más allá, ¿sí? Después, ¿cuáles son los procesos sociales que definen la modernización y el modernismo? Es otra parte, o sea, de esa primera introducción en donde van a encontrar modernidad y ser modernos. Seguimos leyendo y nos vamos a encontrar con este otro elemento que es la modernización y los modernismos, ¿no? Lo mismo, vayamos, viste, como con cuidado, ¿sí? Y después, relata las dos primeras fases del modernismo y teniendo en cuenta que el texto es un estudio dialéctico entre modernización y el modernismo, describa en ambas fases las particularidades de esa relación dialéctica. Un elemento que no nombré y que los tres autores que estamos abordando acá, Hobsbawm, Habermas y Berman, van a utilizar el método dialéctico, ¿sí? La profesora Marisa Gallo siempre hace mención a una descripción que hace Humberto Eco, que está muy bien, que dice que no podemos entender la historia de una manera lineal, es decir, empieza el Renacimiento, empieza el manierismo, empieza el barroco y así, después empieza el rococó y el neoclasicismo. No, o sea, la historia es más compleja y va a tener como un choque de fuerzas, digamos, de contrarios, de elementos de la historia que van a ser disonantes, ¿sí? Que se va a producir una síntesis, ¿sí? Eso es la dialéctica. O sea, estos tres autores van a utilizar el método dialéctico para entender la historia, ¿sí? Tanto Habermas como Hobsbawm como Berman. Entonces nosotros tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? O sea, ese choque de fuerzas contrarias va a producir algo nuevo, ¿sí? Y superador. Entonces esa es la manera que tenemos de comprender la historia a partir de estos autores que estamos proporcionando. Entonces cuando él dice, acá hay la tercera pregunta, dice, relata las dos primeras fases del modernismo y teniendo en cuenta que el texto es un estudio dialéctico entre la modernización y el modernismo, describa ambas fases las particularidades de esa relación dialéctica. O sea, si podemos entender que la relación dialéctica es una relación de contrarios, ¿sí? Vamos a poder comprender qué pasa, qué es lo que nos está diciendo Berman, ¿sí? O sea, nosotros en la pregunta anterior hablamos de modernismo, de modernización y modernismo. Bueno, justamente estamos hablando de muchos elementos que van a chocar y que van a producir otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco eso para que entiendan sobre qué estamos, por qué hacemos tanto hincapié en que vayan, que vengan, que lean, que
interioricen, porque justamente estamos abordándolo con un método de entender la historia, que trata de entender la historia de una manera compleja. Cuando ustedes empiecen a hacer el contexto histórico, va a quedar también más claro por qué la historia es compleja, porque no, o sea, cómo hay movimientos que se empiezan a dar uno a la par de otro, sobre todo cuando lleguen más a finales del siglo XIX y vean que hay pintores que están haciendo un tipo de arte junto con otros que están haciendo algo muy distinto, y empiecen a ver, van a ver esos choques históricos, que la dialéctica es una manera de abordarlos y de comprenderlos, y para poder comprender cómo es la puesta en práctica de estos movimientos, ¿sí? Después otra cosa que pregunta Berman es, que preguntamos sobre Berman es, ¿a qué se refiere Berman con la noción de torbellino? Nosotros hacemos hincapié en el texto de todos los sólidos se desvanecen en el aire, porque él habla del torbellino social, ese torbellino social complejo, que van a empezar a atravesar estas personas que transitan en finales. Él se va a remontar un poquito antes, se va a remontar al siglo XVII, ¿sí? Porque él va a situarlo en tres momentos. Va a comenzar su modernidad con Rousseau, y va a usar el texto de la Nueva Eloísa, y en la Nueva Eloísa su héroe, que es Saint-Preux, va a empezar a atravesar esta complejidad nueva de la modernidad. Entonces, a ver cómo está en la pregunta 4 y en la 5, la pregunta del torbellino y la pregunta de cómo Saint-Preux va a vivir esa nueva vida en la ciudad, cómo van a generarse esas contradicciones. Es un poco, volviendo a la pregunta 3 de la dialéctica, cómo es para este personaje atravesar toda esa vida nueva, que es compleja, que está cargada de traiciones, de cosas inesperadas, ¿sí? Cómo la vida empieza a vivirse de una manera mucho más acelerada. Estamos hablando de 2 siglos antes, o sea, 3 siglos antes. O sea, fíjense cómo ya lo vivían estos primeros modernos, ¿no? Después dice la pregunta 6. Cuando Marshall Berman cita a Marx, hace referencia a las contradicciones que atraviesa la modernidad del siglo XIX. Desarrolle brevemente el carácter contradictorio de la vida moderna en palabras de Marx. Bueno, justamente porque esto que venimos hablando acá de la dialéctica, uno de los filósofos que más va a desarrollar la dialéctica va a ser Marx, si no es el que la desarrolla. Y entonces él va a hacer este análisis crudo de lo que es la modernidad, esta tesis y antítesis, este choque de contrarios que va a transitar la modernidad, ¿sí? Y bueno, y cómo va a criticar duramente en este choque de contrarios qué es lo que está pasando, el resultado, y por qué tiene que volverse a dar otro movimiento dialéctico que va a ser a través del pueblo, para que todo esto pueda cambiar, para que pueda tener otro fin. Así que bueno, después en la 7, así como Marx critica la falsa conciencia económica, Nietzsche va a proclamar la muerte de Dios y la llegada del nihilismo. ¿Qué tipo de contradicciones acarrea esta postura? ¿Cuál es la solución que propone Nietzsche? ¿Y cómo es que Berman encuentra un carácter propiamente modernista en este filósofo? ¿Contra qué individuos arremete Nietzsche? Bueno, esta pregunta está hecha para que vean qué pasa con todos estos personajes del siglo XIX y también del siglo XVIII. Eran personajes contradictorios, que vivían la modernidad de una manera así, hecha carne, la dialéctica. O sea, para ellos era, por un lado, maravilloso esto de atravesar el tiempo nuevo con unos tiempos más acelerados, pero a la vez las cosas eran más efímeras, eran más contradictorias, ¿sí? Marx nos va a develar el problema que hay en la plusvalía, ¿no? O sea, nos va como de repente a develar un misterio, y Nietzsche va a develar otro misterio, ¿sí? que tiene que ver con la religión. Entonces, por ahí es interesante esto, que empiecen a ver qué le pasa a estos filósofos, a estos intelectuales modernos, qué es lo que empiezan a transitar. Y bueno, estos son los elementos por los que nosotros queremos que ustedes empiecen como a ver qué es lo que pasan en estos siglos, que son bisagras, creo que en la historia. Y la última, llegando al fin del ensayo, Berman nos encontramos con un planteo que termina por definir cuál es la relación dialéctica que se tejió en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. ¿Puedes interpretar lo que el autor expresa?
Para mí lo interesante de este ensayo es porque justamente él da esta conclusión de que habla él, ustedes van a ver cuando lo lean, de recuperar esta modernidad, las contradicciones, ¿sí? Él va a hacer una descripción del siglo XX que no es la que nos interesa porque nosotros estamos situados en el siglo XIX y el siglo XVIII, pero quizás son pocas páginas, leerlo completo para poder comprender qué es lo que le pasa a Bergman en cuando llega a su conclusión, ¿no? Cuando analiza estos periodos históricos y llega al siglo XX y de repente plantea algo que, bueno, no lo voy a decir para que ustedes puedan encontrarse con este planteo que hace el autor, pero él hace justamente una especie de llamamiento dialéctico interno a cada individuo y es interesante para mí. Una de las cosas más reveladoras que aporta Bergman es esa, ¿no? El texto es maravilloso entero, en su conjunto, pero llegar al final y encontrar con que un autor puede hacer estas reflexiones me parece que es algo que es lindo tener en cuenta y poder valorarlo desde ese lugar. Así que bueno, acá termina el práctico. Espero que les haya servido todas estas explicaciones, un poco esta arenga para que lean y que lo disfruten, un poco cansadora, pero bueno, eso. Y cualquier duda que vayan teniendo, nosotros vamos a estar acá, nos pueden ir consultando. La idea es que entiendan, ¿sí? Que esto no sea complejo. Así que bueno, tenemos acá un canal, ustedes nos pueden ir preguntando en este canal donde vamos a ir subiendo, ¿sí? Y está el Classroom, que también pueden ir aportándonos preguntas para que nosotros podamos ir ayudándolos en cualquier duda que se les genere con estos textos. Bueno, los saludo. Hasta luego.